ya vimos los ruidos cardíacos o los ruidos que genera el corazón y aparte los ruidos agregados que podemos buscar, obviamente, agregados a esos ruidos cardíacos. Muy bien, desde el punto de vista clínico vimos algunas de las características de los soplos. Creo que nos quedamos en que habíamos mencionado que los soplos sistólicos, ¿sí?, pueden ser soplos patológicos, pero también pueden ser soplos funcionales, o también se llaman soplos inocentes. ¿Sí? Ahora son soplos funcionales, los que son secundarios a algunos cambios hemodinámicos. Por ejemplo, en un corazón pequeño, ¿sí?, en los niños, pues las fases de llenado y de vaciamiento también nos pueden generar mayor flujo turbulento y podemos tener presencia de soplos, ¿sí?, sobre todo, obviamente, soplos sistólicos. Podemos tener también por cambios en la distensividad, que obviamente tiene una distensividad completamente conservada, pues también podemos tener ese tipo de soplos. Pero esos son en los niños, son soplos sistólicos. Esos son soplos inocentes, así se llaman. Pero los soplos diastólicos generalmente no son inocentes, y ante la presencia de un soplo diastólico, forzosamente va a ser un soplo patológico, ¿sí? ¿Dónde auscultamos los ruidos cardíacos? ¿Dónde tenemos que ir? O sea, no vamos directamente y ponemos así la campana del estetoscopio en cualquier lugar. Tenemos focos de auscultación cardíaca y se llaman focos cardíacos o focos de auscultación. Habíamos mencionado que los principales ruidos, los normales, ¿quién nos generan? Pues las válvulas, la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula aórtica y obviamente también la válvula pulmonar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a tener sus correspondientes focos de auscultación. Vamos a tener el foco de auscultación, vamos a empezar por esto, por el aórtico, ¿sí? El aórtico lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal derecho, con la línea paraesternal derecha. Obviamente, este sitio es donde más se va a reflejar la vibración generada por el cierre de la válvula aórtica. Entonces, bueno, la válvula aórtica es del ventrículo izquierdo y está del lado izquierdo, porque del lado derecho, porque bueno, esa vibración se va a transmitir de forma más predominante en lo que sería al vaso al que está dando comunicación, que sería la aorta. ¿Y qué es lo que hace la aorta? Pues simplemente hace arco aórtico, ¿no?, callado aórtico, y entonces da la vuelta hacia el lado derecho y entonces ya empieza a descender, ¿sí? Entonces, por eso el punto de mayor concentración acústica es siguiendo el trayecto del arco aórtico. Por eso es que tenemos el foco de auscultación aórtico aquí, segundo espacio intercostal derecho, ¿sí?, con la línea paraesternal del lado derecho. Y lo mismo va a pasar con el foco pulmonar, porque una vez que sale la arteria pulmonar del ventrículo derecho, ¿sí?, no sigue del mismo lado derecho, sino lo que hace ahora es cruzarse al lado contrario, ¿sí? Entonces, este sería el aórtico, después viene el pulmonar, y el pulmonar va a ser a la misma altura, solamente que del lado contrario. Segundo espacio intercostal ahora izquierdo, con la línea paraesternal izquierda, ¿sí? Luego vamos a tener un foco que se llama accesorio del aórtico. El accesorio del aórtico también es un foco, pero no es el principal para escuchar la vibración de la válvula aórtica, ¿sí? Por eso se llama accesorio, ¿sí? Y ese sí está del lado izquierdo, ubicando pues esta parte, ¿no? Aquí estamos el principal, y este sería lo que es el accesorio. Este va a ser en el tercer espacio intercostal izquierdo, con la línea paraesternal izquierda. Después vamos a tener el tricúspide o el tricuspidio. El tricuspidio va a quedar igual a esa misma altura, va a ser en el cuarto espacio intercostal izquierdo, con la línea paraesternal izquierda. Este es nuestro esternón y aquí vienen los arcos aórticos.
Ese tricúspide lo van a encontrar como dos referencias, algunos te lo ponen como referencia, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda, algunos libros te dicen cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, y algunos otros te van a decir que está en el apéndice sifoides. ¿Sale? Entonces, cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda o apéndice sifoides. Aquí, donde tocas eso, el que sale aquí en la investigación, justo abajo, ahí sería. Es el otro foco de acusación de la válvula mitral. Perdón, del tricúspide. ¿Cuál nos falta? El mitral. Y el mitral lo vamos a tener aquí en el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea medio clavicular izquierda. ¿Vale? ¿Mande? Quinto espacio intercostal izquierdo con la línea medio clavicular izquierda. ¿Sí? Ese pues sí, prácticamente está aquí sobre el corazón. Ya habíamos mencionado más o menos esa referencia anatómica cuando vimos la colocación de los electrodos de las precordiales. Entonces, igual está aquí a nivel clavicular de medio. que sería la Clavicular izquierda. ¿Mande? Ah, sí, después hacemos una práctica. Bueno, dentro de las prácticas que podemos hacer, pues sería tomar un electro, colocarlo. Tenemos de hecho ahí un electrocardiógrafo allá abajo. Y la otra sería pues los focos de auscultación cardíaca. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, hasta ahí terminamos con lo que son los fenómenos de tipo acústico, ¿sí? Los ruidos cardíacos. Digo, no es tanto de propedéutica, no más que pero es la fisiología y cómo esto se aplica a lo que es ya la cuestión clínica en este sentido, ¿no? Muy bien. Ya vimos lo que son la función de contracción, la función de relajación, lo que es el ciclo cardíaco, qué pasa cuando el músculo se relaja, se llena, las fases de llenado, lo que es la diástole, después qué pasa cuando el corazón se contrae, lo que es la contracción ventricular espirométrica, la fase de inyección, etcétera, etcétera. Muy bien. Hablaremos del desempeño, del trabajo cardíaco, o sea, estamos hablando de que el corazón se llena, se vacía, y ¿qué pasa? Expulsa sangre, ¿sí? Pero hablemos del desempeño del trabajo cardíaco, cómo nosotros evaluamos la función de bomba de este corazón, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de la función principal del corazón, es la función de bomba. Creo que este no borra. ¿Tienen un papel? Es que hay uno que luego no se borra. Sí. Está bien. Vamos para probar si se borra. Este se borra. Este no se borra. Sí. Será color verde. No, con alcohol. No, gel. Ay, Gel para más. Es que no trae gel. no sé, ¿tú estás presente? ¿Cómo tú dices? Ok, listo. Muy bien, entonces hablaremos de lo que es el desempeño del corazón como bomba. ¿Y qué hace una bomba? Bombea. ¿Y qué quiere decir bombear? Expulsar sangre, pero de forma continua en este caso, ¿sí? Y para que nosotros podamos tener un parámetro fisiológico y sobre todo hemodinámico, pues medimos la cantidad de sangre que está bombeando el corazón. Y para referirnos a esto, hablamos de lo que es el gasto cardíaco.
¿Y cómo definimos el gasto cardíaco? ¿Alguien sabe qué? ¿Vale? Así es, ¿sí? Es el volumen de sangre que expulsa el corazón en una unidad de tiempo. Obviamente, ¿cuál es esa unidad de tiempo? 1 minuto, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos entonces el gasto cardíaco? ¿Cuáles serían las variables que determinan el gasto cardíaco? Ajá, frecuencia cardíaca por volumen. ¿Qué volumen? De eyección. Si hablamos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en una unidad de tiempo, es decir, 1 minuto, tendremos que tomar como factor la cantidad de veces que se contrae en 1 minuto. ¿Cómo se llama a la cantidad de veces que se contrae el corazón en 1 minuto? Frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esto lo tendremos que multiplicar por ¿quién? Por la cantidad de sangre que expulsa el corazón cada vez que se contrae, es decir, cada vez que late, y se llama volumen latido, ¿sí? Entonces, el gasto cardíaco es el producto del volumen latido multiplicando por la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de sangre que expulsa el corazón cada vez que se contrae multiplicado por la cantidad de veces que se contrae en 1 minuto. Y esos son los determinantes del gasto cardíaco: volumen latido y frecuencia cardíaca. Este tiene una relación directamente proporcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir relación directamente proporcional? Que si cualquiera de las dos variables aumenta, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? También aumenta, ¿sí? Si cualquiera de las dos variables disminuye, También entonces el disminuirá. gasto cardíaco también disminuye, ¿sí? Si este corazón está expulsando menor cantidad de sangre, pues ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Pues va a disminuir. Si este corazón se está expulsando menos cantidad de veces, pues en 1 minuto obviamente expulsará menor cantidad de sangre y también caerá lo que es el gasto cardíaco. Por el contrario, si nosotros hacemos que ese corazón expulsa ahora mayor cantidad de sangre cada vez que se contrae, pues obviamente lo que expulse en 1 minuto estará aumentado y también el gasto cardíaco aumentará. Si la cantidad de veces que se contrae aumenta, pues obviamente también el gasto cardíaco aumentará. Si aumenta el volumen latido, solamente él, pues aumenta en cierta proporción el gasto cardíaco. Pero si además de que aumentó el volumen latido, también aumenta la frecuencia cardíaca, pues el aumento del gasto cardíaco todavía será mucho mayor. ¿Y qué pasará si el volumen latido disminuye, pero yo quiero seguir conservando igual nuestro gasto cardíaco? ¿Qué tendré que modificar? Pues la otra variable, pero en sentido contrario. Entonces tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca. Y de esta manera, estas dos variables, no se llaman variables, están variando, ¿sí? Lo hacen los cambios en proporción para mantener nuestro gasto cardíaco estable. O para aumentarlo o disminuirlo de acuerdo a las necesidades, ¿no? ¿Cuándo necesitaremos un aumento del gasto cardíaco? ¿Lo corremos? Cuando corremos, cuando hacemos ejercicio, simple y sencillamente, ¿no? ¿Y cuándo necesitaremos menos gasto cardíaco? Cuando dormimos. Cuando dormimos, cuando estamos en clase, ¿no? Que es el equivalente. Sí, disminuye su gasto metabólico. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca? ¿Qué factores nos pueden aumentar la frecuencia cardíaca? El ejercicio, ¿sí? ¿El comer? ¿Mande? La comida, efectivamente. El hecho de comer y empezar a la digestión es un gasto energético importante, ¿sí? Hay pacientes, hay personas que, por ejemplo, las enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca empeoran con la actividad física. La cardiopatía isquémica, sí, como la angina, empeora con la actividad física. En este tipo de personas, a veces el esfuerzo de comer supone una actividad física importante y pueden empeorar sus síntomas simplemente con comer, ¿vale? Entonces, bueno, en términos generales, la actividad física o el ejercicio. ¿Qué más aumenta nuestra frecuencia cardíaca? Ok, perfecto, se acordó de algo. Muy bien. ¿Qué más aumenta la frecuencia cardíaca?
¿Eh? El estrés, bueno, la liberación de... ¿Cuáles son los mediadores que hacen que aumente la frecuencia cardíaca durante el estrés? Pues catecolaminas, ¿vale? En general, adrenalina, noradrenalina, epinefrina. ¿Qué más puede aumentar la frecuencia cardíaca? Ajá, sí que están catecolaminas, de forma general. El aumento de la temperatura, ¿sí? Es decir, la fiebre. ¿Qué más puede aumentar la frecuencia cardíaca? El embarazo, sí, el embarazo aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Fármacos, obviamente. Fármacos. ¿Qué más nos aumenta la frecuencia cardíaca? La altura, no. Como tal, no. ¿La obesidad? La obesidad. Sí, pero ya, o sea, a lo mejor podemos decir obesidad, altura, pues ya son como cuestiones de forma indirecta. ¿Vale? La presión atmosférica. Es la misma frecuencia a nivel de playa que a nivel de montaña. No, pero no tiene que ver con un efecto mediador directo, tiene que ver con la presión parcial de oxígeno. Es decir, a nivel del mar tienes una mayor presión parcial de oxígeno y necesitas hacer menor esfuerzo, ¿sí? A mayor altura tienes una presión parcial de oxígeno menor y necesitas hacer un mayor esfuerzo, pero ya es de forma secundaria, pues. ¿Sí? Es motivado por presiones parciales de oxígeno. Lo vamos a ver más adelante en el sistema respiratorio. ¿Sí? Pero de forma directa, ¿sí? La presión arterial no. No, todo eso puede modificarlo, obviamente. La hiperventilación no te va a aumentar la frecuencia cardíaca, al contrario, te la va a disminuir. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál estamos hablando? Sí, pero bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, las sustancias endógenas. ¿Qué otra sustancia endógena nos puede aumentar la frecuencia cardíaca? Angiotensina. Cortisol, pero dije que el estrés no. Tienes adrenalina acelerado siempre. No. Bueno, no, pero dije que sustancia endógena, algo de adentro. ¿Cómo? Sustancia endógena que hace que aumente la frecuencia cardíaca, que andan siempre bien acelerados. No, endógena. No, tiene otros efectos el cortisol, de aparte de forma indirecta, pero de forma directa. Como andan bien acelerados, ¿no? Sí. El hipertiroidismo, sí, hace tum, por siempre están ahí. Andan sudando, bien delgados y bien taquicárdicos. ¿Vale? Sí. Muy bien. Todos estos factores, ¿sobre qué propiedad del corazón están actuando? Ya vimos las 5 propiedades. ¿Sobre qué propiedades están actuando? La frecuencia cardíaca. Con el cronotropismo, ¿no? Entonces a todos estos les llamamos cronotrópicos positivos. Son factores cronotrópicos positivos. Luego entonces, cualquier cronotrópico positivo, al aumentar la frecuencia cardíaca, nos va a aumentar nuestro gasto cardíaco. Y después tendremos los que están del otro lado, los que van a hacer que disminuyan nuestra frecuencia cardíaca. ¿Qué factores disminuyen nuestra frecuencia cardíaca? ¿Cuál? No, ¿qué factores disminuyen nuestra frecuencia cardíaca? La temperatura, en este caso, va a ser la hipotermia, ¿sí? Van a ser, en este caso, pues puede ser el reposo, por supuesto. ¿Qué más? Pues fármacos, ahí tenemos fármacos. Aquí pusimos fármacos, aquí ponemos también fármacos. ¿Cómo qué fármaco nos disminuye la frecuencia cardíaca? Aquí está llevando el fármaco. La dopamina es un cronotrópico positivo. Los nazepam no te ceda y ahora hace disminuir la frecuencia cardíaca, pero directamente no te la. ¿Los qué? Los antagonistas, no, si son antagonistas, que aumenta la frecuencia cardíaca. No, sí, tienes razón. Serían
serían los beta bloqueadores, ¿sí? Los que son los beta bloqueadores. ¿Cuál es un beta bloqueador? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Un beta bloqueador? No es un luchador, es un beta bloqueador. El propanolol, el metoprolol, el calverdilol, el nebivolol, ¿sí? Todos esos son beta bloqueadores. ¿Qué otro tipo de medicamento nos puede disminuir la frecuencia cardíaca? No, las benzodiazepinas te sedan y hace que disminuyan, pero sería un efecto secundario, pero directamente no. Beta bloqueadores, o sea, otros no, porque imagínense, bueno, para ese tema llegamos a hacer. Si le das un IECA, ¿qué hace un IECA? Bueno, inhibe la enzima convertidora de la angiotensina y evita que se convierta de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Qué efecto tiene la angiotensina 2? No, ¿qué efecto tiene la angiotensina 2? Angiotensina. Vasoconstricción. Y si inhibes la disminución de la angiotensina 2, el efecto va a ser vasodilatación. ¿Sí? Si tú estás bombeando, ¿sí?, a un sistema que tiene cierta presión y de repente, ¡pum!, se cae la presión porque se vasodilató, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Causarán bradicardia? ¿Qué causan? Bradicardia, ¿vale? Y es de forma indirecta, igual que las benzodiazepinas nos causarían bradicardia, ¿no? ¿Qué otro? Pues algunos, los calcioantagonistas también nos causan disminución de la frecuencia cardíaca, como el verapamilo, por ejemplo. Algunos digitálicos, como la digoxina, también nos causan disminución de la frecuencia cardíaca. Otros medicamentos, como la adenosina, etcétera, etcétera, ¿sí?, también nos causan disminución de la frecuencia cardíaca. Todos estos factores, ¿ahora cómo se llamarán? Cronotrópicos negativos. ¿Sí? Entonces, cuando decimos cronotrópicos negativos, quiere decir que disminuirá la frecuencia cardíaca y por ende disminuirá también nuestro gasto cardíaco. ¿Vale? Muy bien. Estos son los factores que modifican a la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver los factores que modifican al volumen latido. ¿Sale? Los factores que disminuyen al volumen latido. Y estos factores que disminuyen al volumen latido es la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Sale? Pero antes de hablar de los factores que determinan el volumen latido, tenemos que hablar un poquito del volumen latido. ¿Sí? ¿De cuánto se imaginan que es el volumen latido, más o menos? Más o menos es de 70 mililitros. Aproximadamente de 70 mililitros. Es el volumen latido. ¿Mande? Volumen latido 70 mililitros. ¿Sale? ¿Qué es el volumen latido? La cantidad de sangre, que en este caso vamos a hablar de parámetros para el ventrículo izquierdo. Entonces, este volumen latido de 70 mililitros corresponde ¿a quién? Al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y cuando hablamos de gasto cardíaco, que estamos hablando ahorita, hablaremos del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Los valores para el ventrículo derecho sí se modifican un poco. ¿Sale? Pero lo hacemos a través de explicar para el ventrículo izquierdo y lo hacia el derecho es exactamente lo mismo, lo único que cambia son los números. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen latido, es decir, cada vez que el corazón se contrae, ¿sí?,
va a expulsar aproximadamente 60 a 70 mililitros. ¿Sí? ¿Será que el volumen latido, bueno, ya vimos que cuando el corazón se llena, en la fase de llenado ventricular, ¿sí?, no se llena al 100% en la fase de llenado ventricular, sino que otra una parte también se da durante lo que es la sístole auricular. Muy bien. ¿Será que el volumen latido, es decir, cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, expulsa toda la sangre y el ventrículo izquierdo se queda vacío? No se queda vacío. Por principio de cuentas, tendremos que hablar cuando el ventrículo se llena. Habíamos mencionado que durante la fase de llenado ventricular, ¿cuánto se llena? El 70%, 75%, ¿no? Y luego después, el 30 al 25% se da durante la sístole auricular. Y con eso ya se llenó, pues digamos que al 100%. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar este volumen que se encuentra al final de la diástole? Recuerden, cuando se empiece a llenar el ventrículo, va a ser durante la fase de relajación isovolumétrica. Digo que se empieza a llenar porque todavía no hay cambios en el llenador. Por eso, simple y sencillamente, el corazón lo que hace es recuperar su tamaño, recuperar su forma. Todavía no se abren las válvulas, ¿sí? Pero en ese momento, el ventrículo izquierdo no tiene 0 mililitros, tiene cierta cantidad. Se abren las válvulas, fase de llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento, se llena hasta el 75%. Después, sístole auricular, se llena al 100%. Toda esta fase, desde la fase de contracción, de relajación ventricular isovolumétrica, llenado ventricular y sístole auricular, todo corresponde a la diástole. ¿Cuándo va a estar más lleno el ventrículo izquierdo? Pues hasta que la diástole termine. Va a ser la parte final de la diástole, ¿sí? ¿Cuál va a ser la capacidad máxima del ventrículo izquierdo? Cuando se termine de llenar. ¿Cuándo se termina de llenar? Cuando termina la diástole, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a la parte final de la diástole? Ya lo vimos con los soplos. La telediástole, ¿sí? Entonces sería en la telediástole. ¿Cómo le llamaríamos al volumen que tiene el ventrículo izquierdo hasta el final de la diástole? Volumen telediastólico, exactamente. Entonces este es nuestro volumen telediastólico, ¿sí? Y nuestro volumen telediastólico es aproximadamente de 110 a 120 mililitros. Ya se llenó hasta ahí, ¿vale? Ahora se contrae. ¿Y cuánto expulsa? 70. ¿Cuánto se quedó? 40. ¿Sí? Se queda de 40 a 50 mililitros. ¿En qué parte del ciclo cardíaco se quedó este volumen? ¿Fue en la diástole? No, porque en la diástole llegó a hasta 120. Se contrae y expulsa 70. ¿Cuánto se queda? De 40 a 50. ¿En qué parte del ciclo se está quedando este? En la mesotía. El principio no, porque en el principio ahora apenas llevo aquí 20 o 30 y aquí sería, a lo mejor llevo 80 o 90. Pero si ya terminé de contraerme y salió esto y quedó esto, quiere decir que es final de ¿qué? De la contracción, ¿no? Final de la sístole. Entonces este sería el volumen telesistólico. ¿Sale? Entonces la máxima capacidad del ventrículo izquierdo es el volumen telediastólico, ¿sí? Que son de 110 a 120 mililitros. Después viene la contracción o sístole. Durante la sístole salen 70 mililitros, que es lo que llamamos volumen latido, que es nuestro determinante del gasto cardíaco. No salió todo. ¿Cuánto se quedó?
40 a 50. ¿En qué parte se quedó? Pues al final de la sístole. Ya terminamos de sacar los 70 mililitros. Ya en el final de contracción, ¿cuánto se quedó? De 40 a 50. Este es el volumen telesistólico. Luego entonces, el volumen latido es igual a volumen telediastólico menos volumen telesistólico. ¿Sale? La fórmula del volumen latido es igual a volumen telediastólico menos volumen telesistólico. ¿Vale? ¿Hasta ahí sí se entiende? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, quiere decir que del volumen telediastólico, es decir, de todo lo que se llenó, no salió todo. Solamente salió una fracción. ¿Sí? Entonces, tenemos que la relación porcentual entre el volumen telediastólico y el volumen latido, es decir, relación porcentual es entre volumen telediastólico y volumen latido, es decir, qué porcentaje de todo lo que se llenó es lo que salió. Ya dijimos, cuando el corazón se llena y luego se contrae, expulsa una parte, no el 100%. Se va a quedar cierto volumen, ya les pusimos nombre. ¿Sí? Bueno, ahora, si hablamos de relación porcentual, diríamos que del 100% de lo que se llena el volumen, el ventículo, no se expulsa el 100%, solamente se expulsa una fracción. Esa fracción es el volumen latido. Pero si lo hablamos de relación porcentual, diríamos, bueno, del 100% de la cual se llenó, expulsamos el 60%. Ese es el volumen latido. Pero ya estamos hablando de porcentaje, no de mililitros. Y eso se llama fracción de eyección. ¿Sí? Entonces, la fracción de eyección es la relación porcentual entre el volumen telediastólico y el volumen latido. Es decir, qué porcentaje del volumen telediastólico representa lo que sí se expulsó. Y esto tiene un valor del 55% en adelante. Y ese es un concepto muy importante, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista clínico. ¿Sí? Va a haber situaciones donde nosotros podemos medir el gasto cardíaco, donde podemos calcular el gasto cardíaco, y va a haber situaciones donde podemos determinar la fracción de eyección. ¿Sí? Si yo digo, bueno, lo normal es que un corazón tenga una fracción de eyección del 60%, si digo, esto pasa, bueno, primero, ¿cómo se calcula? ¿Sí? ¿Cómo se mide? Es muy fácil y se hace mediante un estudio que no es invasivo. Se pueden hacer estudios para medir el gasto cardíaco, pero generalmente, anteriormente, lo que hacía era meter catéteres para medir las presiones, y se conectaban con un monitor y se hacían muchas fórmulas y obtenías el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, pero la fracción de eyección no es muy fácil. ¿Sí? Se hace un ultrasonido. ¿Sí? Y simplemente con el ultrasonido se puede medir la fracción de eyección. Cuando hay un embarazo y le dicen a la señora, es que su bebé tiene poco líquido, es porque el ultrasonido está midiendo la cantidad de volumen. ¿Sí? Se puede medir. El ultrasonido también puede medir tanto las velocidades y los volúmenes de las cavidades cardíacas. Entonces también puede calcular los volúmenes telediastólico y telesistólico y puede sacar el porcentaje. Y te dice, bueno, ya le hicimos un ecocardiograma y tiene una fracción de eyección del 60%. Si tú escuchas esto, ¿qué pensarías de la función de ese corazón? Que está bien, porque está expulsando el 60%. Está funcionando bien como bomba. ¿Sale? Pero si ahora tú tienes un paciente que le dio un infarto, que estuvo hospitalizado 20 días, ¿sí? Y obviamente se infartó, tuvo necrosis de la pared cardíaca y ahora se perdió esas unidades contractiles y ahora está sustituido por fibrosis. Le hacen un ecocardiograma y ahora tiene una fracción de eyección del 35%. ¿Qué quiere decir? O sea, ese corazón ya no es
ya no es eficiente, ¿no? ¿Sí? De todo lo que se llena, solamente alcanzas a usar el 35%. Se está quedando con un mayor volumen sistólico. ¿Sí más o menos se entiende el concepto? ¿Sí? Bueno, así le dejamos. Nos vemos el